Si en alguna oportunidad se te ha presentado un problema con el transformador de una tarjeta, ya sea de nevera, de lavadora o de aire acondicionado, y el problema es que no prende, en esta oportunidad vamos a ver cómo resolver un problema en un transformador como este de forma fácil. Así que si tú quieres saber de qué se trata, pues entonces quédate conmigo. Muy bien. Ya habíamos hecho un video sobre este tema, pero pues vamos a hacer este para actualizar información y para que las personas que nos siguen tengan pues como una información más fresca. En esta oportunidad tenemos esta tarjeta que es de una nevera. Ustedes pueden conseguir o pueden llegar a tener tarjetas de neveras, lavadoras o aires acondicionados que vengan con transformadores reductores de voltaje como el que vemos aquí para una fuente lineal. En este caso, el problema que presenta esta tarjeta es que no enciende. Para eso vamos a energizarla aquí en este conector, que es donde entra el voltaje de corriente alterna. Así, vamos a conectar los circuitos serie, protección, y ese tipo de tarjetas pues no tiene un LED que nos indique funcionamiento. Tiene una chicharra aquí, que es un piezoeléctrico, tiene un pulsador acá, pero podemos verificar si hay voltaje o no. Perfecto. Para eso, lo que vamos a hacer es prender nuestro multímetro y vamos a verificar si realmente existe voltaje de trabajo. ¿Dónde podemos verificar eso? Bueno, aquí en este punto podemos verificar si tenemos voltaje. No, no tenemos voltaje. Nos está marcando es ohmios. Podemos voltearla y verificar si hay voltaje en los condensadores. Puede ser aquí. Aquí vamos a verificar si tenemos voltaje. No, no hay voltaje. Aquí, después del puente rectificador, nada, nos muestra es continuidad. O sea, está midiendo prácticamente el condensador que vemos aquí. O sea que realmente no vemos que haya voltaje. Pero vamos a verificar el primario del transformador. Este tipo de transformadores pues tiene una bobina primaria y una bobina secundaria, donde recibe 110 o 220 y los transforma en corriente alterna, pero de menor potencia, en este caso de menor voltaje. Entonces vamos a verificar la entrada que vemos aquí, es donde tenemos conectado la alimentación de 125 voltios de corriente alterna, ahí la tenemos, lo cual llega a este punto. Entonces aquí decimos que el transformador está recibiendo los 225 voltios de corriente alterna. Y si medimos en su salida, o sea, en su secundario, no tenemos voltaje. Nos está marcando es el ohmiaje de la bobina del secundario. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿por qué sucede eso? Si tenemos voltaje en la entrada, pero no tenemos voltaje en la salida. Aquí ya la tenemos desenergizada. Ya podemos desconectar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es medir en ohmios. Vamos a medir en ohmios el transformador. Dijimos que el transformador tiene una bobina primaria y una bobina secundaria. Si medimos la bobina primaria, debemos de tener un ohmiaje, pero vemos que no tenemos ninguna medida. Y si medimos el secundario del transformador, tenemos una medida de 7.4 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Que la bobina del primario pues está abierta. Pero ¿qué sucede con este tipo de transformadores? Ya vamos a verlo. Perfecto, entonces vamos a hacer como una explicación teórica sobre este tipo de transformador que muchas veces vamos a encontrar en las tarjetas de neveras como esta, en tarjetas de lavadoras y en tarjetas de aires acondicionados, más que todo de los modelos ya viejitos o antiguos. ¿Qué pasa con este tipo de transformador? Bueno,
En este tipo de transformador lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a encontrar una entrada y vamos a encontrar una bobina que sería el primario. Bien, esta sería la bobina primaria o la bobina, sí, la bobina primaria. Vamos a ponerlo así, bobina P. Y aquí tenemos el entrehierro y aquí tenemos la otra bobina. Podemos dibujarla más pequeña porque es el secundario. Y aquí tenemos la salida o bobina secundaria. Así. Perfecto. Es entendible, ¿verdad? Aquí vamos a tener una entrada de 110 voltios AC. Y aquí vamos a tener un voltaje también AC, pero de menor valor. ¿Cuánto? Aún no sabemos, ya que tenemos una entrada, pero aquí no tenemos ninguna salida. Pero, ¿qué pasa? Porque cuando tenemos una entrada de 110 en este transformador, no tenemos un voltaje de salida. Lo que sucede con este transformador, como podemos ver en su primario, tiene 3 pines, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Perfecto. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a medir en ohmios los 3 pines que tenemos en la entrada. Ya habíamos medido los dos extremos y no tenemos ninguna medida. Si medimos el del centro con el extremo derecho, tenemos una medida de 348,5 ohmios. Y si medimos el del centro con el pin de la parte izquierda, no tenemos nada. Entonces, ¿qué quiere decir esta medida? Esta medida quiere decir lo siguiente. Esta medida quiere decir que este transformador, vamos a dibujarlo aquí abajo otra vez, aquí, aquí tenemos la entrada. Estos son 110 voltios AC, ¿correcto? Aquí tenemos el secundario. Aquí tenemos el primario y el secundario, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos un fusible, el cual está dañado o está abierto. Por eso cuando medimos aquí entre este punto y este punto, no tenemos nada, porque entre este punto y este punto vamos a tener este fusible. Y al estar abierto, pues obviamente no hay la medida de la bobina que sí tenemos acá, ¿correcto? O sea que si medimos aquí, como lo hicimos ahorita, pues tenemos un ohmiaje. Por ende, lo que estamos interpretando es que si medimos este punto con este, estamos midiendo la bobina, que sería este y este. Pero si estamos midiendo este y este, en este caso serían estos dos puntos, pues vemos que el fusible está abierto. Entonces lo que vamos a hacer es retirar el transformador y vamos a ver la forma sencilla de solucionar este problema. Perfecto, ya hemos desmontado el transformador y como pueden ver, aquí ya tenemos los 3 pines de los cuales estamos hablando. Entonces dijimos que entre el pin central y el derecho íbamos a tener la bobina. Aquí la tenemos. Perfecto. Y en estos dos puntos es donde vamos a encontrar el fusible. Pero si nos fijamos bien, pues no vemos ningún fusible a la vista. Lo que quiere decir es que este fusible está internamente en esta zona del transformador. Por lo tanto, pues va a ser muy complicado quitar esta pasta, posiblemente podamos dañar las bobinas, pero entonces para evitar esto y hacer una reparación muy sencilla, lo que vamos a utilizar es este tipo de fusible térmico que vemos aquí. Este es de 2 amperios y tiene, vamos a hacer aquí un acercamiento, 2 amperios, 250 voltios y 105 grados centígrados. Así que este componente lo que vamos a hacer es ubicarlo en esta zona, puede ser así,
y vamos a poner uno acá y el otro acá. Así. Vamos a soldarlos muy bien y lo dejamos ahí en esa posición. Bien, vamos a hacerlo. Muy bien, así quedaría. Ustedes pueden ser que lo hagan mucho mejor que yo, pero esa es la idea. Así podría quedar. Y como pueden ver, si lo instalamos, pues el fusible no va a interferir al conectarlo. Así que vamos a instalarlo. Pero antes de instalarlo, aquí, ahora sí vamos a volver a medir. Bien, entonces lo que vamos a hacer es volver a medir los extremos para cerciorarnos de que el fusible quedó bien y no se dañó en la instalada, porque puede ser que al generarle mucha temperatura se nos puede dañar el fusible. Aquí ya vemos que está correcto. Ahora sí, ya habiendo solucionado el problema en el transformador, lo que vamos a hacer es instalarlo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es soldarlo. Ya ahí quedó bien puestecito. Recuerden que si eres un principiante en electrónica, tenemos un video, que te lo voy a dejar por aquí, de cómo soldar con estaño. Es posible que ese video te guste y te sirva para los que están iniciando en la electrónica. ¿Listo? Una vez hecho eso, ahora procedemos a limpiar. Una vez limpia la zona, queda así. Perfecto. Y ahora sí podemos energizarla. Muy bien, ahora sí vamos a energizarla. Como se pueden dar cuenta, pues ahí quedó. No se ve. Y pues quedó un trabajo bien discreto. Así que vamos a conectarlo. Vamos a ponerlo así para poder tomar medidas. Vamos a energizarlo, corriente, circuito de protección. Y ahora sí vamos a verificar. Tenemos en la entrada, entre los pines externos, 125 voltios. Ahora vamos a verificar el fusible. Correcto, ahí tenemos 125 voltios de corriente alterna. Y ahora sí vamos a verificar qué voltaje tenemos en el secundario. En este caso tenemos aproximadamente 18 voltios de corriente alterna. Perfecto. Lo que al pasar por el puente rectificador ya llega a los filtros y aquí ya tenemos, vamos a polarizarlo bien. Vamos a tener aquí casi 24 voltios de corriente DC, ¿correcto? Y pasando por el regulador, en este condensador ya tenemos 6 voltios, no, 12 voltios, yo iba a decir 12 voltios. Por lo tanto, aquí llegamos al rectificador de 5 voltios y aquí tenemos que tener 5 voltios. Ahí están. Muy bien, aquí ya tenemos 5 voltios, por lo tanto, ya hemos solucionado el problema en esta tarjeta. Ok amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que hayamos aprendido un poquito más. Recuerda, si te gustan nuestros videos, manita arriba, compártelo con tus amigos y no se te olvide suscribirte aquí, abajo, en el botón rojo.
activar la campanita porque así nos podremos ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto.